Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad, por formar parte de este equipo. Lindo tema me han tirado, es bastante difícil estar en contra del bien común, ¿no es cierto? Es un desafío importante. Imagínense que durante miles de años, creo que si hiciéramos una encuesta, podríamos llegar a tener un 99-1 en favor del bien común, y en realidad no se trata, digamos, mi disertación de estar en contra del bien común, sino precisamente de estar en contra del bien común como una guía moral. ¿Qué sería una guía moral correcta? Una guía moral debería decirnos cómo ser exitosos en vivir nuestra vida y no cómo vivir para los demás. Y de alguna manera lo que voy a tratar de explicar es cómo la idea del bien común nos da más bien la idea de vivir para los demás. Y es en ese sentido en el cual estoy en contra, digamos, por no hablar en plural, o estamos en contra del bien común como una guía moral. Voy a hacer una pequeña reflexión respecto, y esto creo que puede llegar a servir un poco para todos los mitos, cómo funcionamos nosotros frente a ciertas ideas, en el sentido de considerarlas válidas o inválidas, cómo suele manejar nuestra mente el hecho de validar o negar un concepto. Y para eso voy a hacer algunas preguntas bastante complicadas, a ver si alguien me quiere ayudar. ¿Cuál sería, por ejemplo, el término contrario u opuesto a positivo? Negativo. ¿Cuál sería el contrario a encendido? ¿Cuál sería el contrario a vivo? Y así podemos seguir con cada uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el contrario de norte o el opuesto? Y acá llegamos a uno de los puntos que quizás está un poco en relación con el tema del mito, que es ¿qué sería lo contrario de perjudicar? De perjudicar a alguien. Evidentemente sería beneficiarlo. Pero además del opuesto hay algo que sería la negación, que no es exactamente lo mismo que el opuesto. O sea, estar en contra de algo desde el punto de vista de estar opuesto no es lo mismo que negarlo. Por lo tanto, la negación de cada uno de estos conceptos simplemente es poner la palabra no adelante del concepto. Por ejemplo, positivo, no positivo. No sé si se acuerdan, nos resulta familiar. Evidentemente, el no positivo es una forma de decir negativo, en ese caso particular, con bastante razón y con bastante miedo seguramente, pero son equivalentes. El encendido, no encendido, vivo o no vivo, pero si ustedes ven, podemos hacer una división entre esos grupos y por supuesto que podemos hablar también de muchos otros conceptos y hacer la misma lista prolongándola indefinidamente. La división es esta. A ver si se observa cuál es la diferencia que hay entre los primeros tres y los segundos tres. Que claramente en los primeros tres el opuesto y la negación son idénticos. Es decir, son conceptos que son de sí o no. Es decir, afirmativo, positivo, no hay intermedios, ¿sí? Por supuesto que no todos los conceptos se aplican a todos los entes, pero si un motor está encendido o está apagado, un ente está vivo o está muerto, algo es positivo o es negativo. Por lo tanto, son equivalentes. En cambio, en los otros y en muchos otros conceptos en la vida, no necesariamente el opuesto es igual al negativo. Es decir, que alguien no vaya al norte no significa que vaya al sur. Puede ir a cualquier otro lado, inclusive podría no ir a ningún lado. Y en el último, de alguna manera nos acercamos un poco a cuál es la razón por la cual consideramos que si a alguien no tenemos que perjudicarlo, por lo tanto deberíamos beneficiarlo. Cuando en realidad la forma de negar, digamos, o de impedir que la gente ande por la vida perjudicándose unos a otros, debería ser simplemente no perjudicar. Como esta lista podría ser enorme, para poner otro concepto que es aprobado y válido por todo el mundo durante miles de años, como el hecho de no robar, uno no encuentra, digamos, una contraparte muy directa. ¿Qué sería no robar? El opuesto de no robar. Podría ser dar, podría ser regalar lo que uno tiene, podría ser donar, podrían ser muchas cosas, pero la negación es muy sencilla, es no robar. Y algo ocurre
digamos, con este tipo de cuestiones en nuestra mente. Cuando normalmente consideramos que algo está mal, automáticamente intentamos llevarlo a un extremo, al extremo opuesto, porque si consideramos que está mal, entonces el extremo opuesto debería estar bien. Es decir, no solamente nos conformamos con decirle que no a algo, es decir, que no hay que robar, como son los principios milenarios, como he llamado. Creo que la comunidad entera está de acuerdo en que no hay que robar, no hay que matar hace miles de años. Sin embargo, el hecho de intentar llevarlos a un opuesto nos ha traído un poco esta idea de que no solamente no hay que robar, sino que deberíamos brindarnos por completo al bien común, o sea, al resto de las personas. Sin embargo, si traducimos esto de no robar o no matar en no sacarle nada a los demás o no hacerle el mal a los demás, no estaríamos dando una guía moral. O sea, lo que los intelectuales pretendieron durante miles de años es dar como directivas, es decir, decirnos qué es lo que tenemos que hacer socialmente. Entonces eso se podría traducir, llevándolo a un extremo, en que si lo que no hay que hacer es sacarle nada a los demás y no hay que perjudicar a los demás, entonces lo que hay que hacer es darle todo a los demás o beneficiar a todo el mundo. Y eso es un razonamiento que funciona muy rápido y en forma muy práctica en nuestra mente, y de alguna manera así aparece la idea del bien común, que uno no puede oponerse en forma automática al bien común, porque obviamente si uno lo considera en forma literal, el bien común es el bien de todos y nadie puede estar en contra del bien de todos. De hecho, cuando yo venía para acá, alguien me decía, ¿de qué vas a hablar? Estoy en contra del bien común. En realidad le digo como es el mito real, es decir, estoy en contra de que el bien común sea nuestra guía moral. La traducción mental automática que hicieron es que estás en contra vos querés el mal para todo el mundo. Y eso es un poco cómo funciona nuestra mente. Por eso es que la idea de bien común como guía moral para todos, para toda la justificación de nuestros actos, es casi imposible de refutar, es imposible de oponerse. Pero si uno toma literalmente el término bien común y también el término guía moral, porque en realidad la frase completa sería esa, se da cuenta que en el fondo es toda una contradicción. Por lo pronto el bien es atribuible a un individuo en particular. Uno no puede hablar del bien en conjunto a menos que se refiera específicamente a la suma del bien de todos o de cada uno. Porque si no estaríamos de alguna manera analizando como una entidad distinta a la comunidad de los individuos y de alguna manera estaríamos también permitiendo o induciendo a que podríamos llegar a sacrificar a algunos en beneficio de los demás. Y eso no es acorde a la naturaleza humana. Es decir, no somos hormigas o abejas que por la reina o por lo que sea o por la supervivencia vayamos a sacrificar a algunos. Sin embargo, así es como funciona la idea del bien común a la larga, o sea, la forma práctica de entenderlo no es aplicable a una entidad, solo se podría referir a la suma de los individuos, y si fuera así, si yo tuviera que guiarme por el bien común y por ese concepto de alguna manera abstracto, yo tendría que estar tratando de determinar qué es lo que quiere el resto de la gente antes de que yo haga algún movimiento o alguna decisión. Es decir, nos está pidiendo de alguna manera que hagamos un sondeo permanente, estadístico, para tomar nuestras decisiones. O sea, es casi un imposible. Fíjense que hace meses que estamos tratando de elegir presidente. Hemos hecho ya no sé cuántas elecciones en provincias, en ciudades, etcétera, etcétera, y ahora todavía queda un paso más. Se han gastado millones y millones en ahora finalmente terminar con un balotaje. En el mejor de los casos, un candidato va a sacar el 50 y pico y el otro candidato va a sacar el 40 y pico. Esperemos que dé 100 la suma, ¿no? Pero, o sea que lo mejor que podríamos llegar a lograr si hiciéramos una estadística y realmente quisiéramos basarnos en el bien común es tratar de ver cómo beneficiamos con nuestros actos a la mayoría. Y esa mayoría en el fondo es un 50 y pico contra un 40 y pico, nunca ni siquiera es un 100%, con lo cual no solamente el bien común es algo indefinible, es difícil de entender, es algo elástico, es algo místico, sino que aparte no es práctico en absoluto, y en el fondo es darle un cheque en blanco a aquellas autoridades o a aquella persona o al rey o al emperador que considere que lo conoce perfectamente.
lo que nos está pidiendo simplemente es que nos sacrifiquemos por el resto y que no justifiquemos nuestros actos en función de nuestro propio beneficio, sino que lo justifiquemos en función del bien común, que será algo que alguien determinará y no precisamente yo. Esta es una frase que creo que redondea un poquito el concepto y también es una visión, una perspectiva de lo que significa. Quien considera una obligación moral sacrificarse por los demás, no dudará en sacrificar a los demás para sí mismo. Rápidamente para terminar, porque me dicen que hay muy poco tiempo, en definitiva, partimos de premisas que son correctas, que hay que negar, es decir, no hay que robar y no hay que matar, y hemos llegado, a través de este pensamiento, a que la moral que debe guiarnos es el bien común, y en el fondo son dos caras de la misma moneda. ¿Y por qué? Porque en un caso nos piden que no sacrifiquemos a los demás para nuestro propio bien, y en el otro caso nos están pidiendo que nos sacrifiquemos a nosotros mismos por los demás. Con lo cual, la falta de respeto es un denominador común, es decir, no hemos dado vuelta a la moneda realmente. No nos hemos opuesto a lo que realmente nos hace mal, que es perjudicar a los demás. La forma correcta o el principio social correcto sería respetar a los demás y respetarse a uno mismo, y eso no es lo que hace el bien común como concepto. Finalmente, para que no nos pongamos nerviosos, ya estoy por terminar, si usted quiere llevar a un extremo un principio, porque eso es una buena muestra de que uno está frente a un principio válido, los principios normalmente no están en un equilibrio difícil de lograr entre dos males, que es lo que muchas veces todos en la vida pensamos que es así, de que siempre hay algo malo en un extremo y en el otro, y en realidad lo correcto siempre está un poco en el medio, y en realidad los principios no están en el medio entre dos males, los principios siempre están en un extremo, lo que pasa es que hay que definir ese extremo correctamente. En este caso yo, para ser práctico y para decir una palabra muy simple, lo resumo en la palabra respeto. Vamos a probar si la palabra respeto realmente es un principio válido. El bien común no es un principio válido porque si lo llevo al extremo me tengo que sacrificar. Pero la palabra respeto sí sería un principio válido porque yo tendría que respetar a todo el mundo. Y fíjense que de esa lista, que podría ser interminable, muchas veces nos resulta más fácil respetar a los pobres pero no a los ricos, respetar a los viciosos pero no a los virtuosos, y respetar a los exitosos y no a los fracasados. Y sin embargo, si uno quiere ser el campeón del respeto y realmente valerse del principio social correcto, debería respetar a todo el mundo, con el único límite que está ahí abajo, que lo único que no debe respetarse es la falta de respeto. No es unanimidad lo que una sociedad necesita, sino respeto a la mayor diversidad que ha existido y existirá jamás. Respeto al individuo.